Hola queridos hermanos y amigos, es un gusto poder saludarlos. Gracias a Dios estamos aquí de nuevo para compartir con ustedes un nuevo video titulado La Gran Comisión, que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a hacer en Mateo 28, 18 al 20. Si tienes Biblia a la mano, acompáñame a ver este video y aprender juntos sobre la palabra de Dios. Así que comenzamos. Este tema es muy importante. Vamos a hacer preguntas y las vamos a responder conforme a la palabra de Dios, la gran comisión o nuestra misión. Es un mandato de Cristo a sus discípulos antes de ascender al cielo, y no solo a ellos, también a nosotros, los que hemos creído en Él. Nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿hay alguna necesidad? Tercera pregunta, ¿tenemos alguna responsabilidad si no lo hacemos? Cuarta pregunta, ¿para qué fuimos llamados por Dios? Quinta pregunta, ¿lo hacemos solos en nuestras fuerzas? Sexta pregunta, ¿hay alguna recompensa por hacerlo? Pregunta número 7, ¿hay algún propósito en nuestro llamado? Número 8, ¿cuál es la voluntad de Dios? Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Marcos 16:15. Nuestra misión es ir por todo el mundo y por donde caminamos y predicar el Evangelio a toda criatura. Vamos a contestar la pregunta número 1. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Antes de ascender al cielo, Jesús dio el siguiente mandato. Id significa levántate, camina, ve en busca de las personas que no conocen a Cristo y haz discípulos. Esto es lo que tenemos que hacer. Id, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la respuesta. Es el mandato de Dios y tenemos que hacerlo. Vamos a leer Mateo 9, 35 al 36. La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Pregunta, ¿hay alguna necesidad en compartir el mensaje? La respuesta es sí. La palabra de Dios dice que la mies es mucha. ¿Qué es la mies? Es la cosecha. La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos para levantar la cosecha. ¿Cuál es la necesidad? Pocos obreros. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? La palabra de Dios nos dice en el versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que hacerlo porque también hay una necesidad y además debemos orar al Padre Eterno para que envíe obreros. La cosecha es mucha y son pocos los obreros que están trabajando en la viña. Tenemos que orar por esto. En segunda carta de Timoteo 4:2 dice la palabra del Señor. Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente, con paciencia y buena enseñanza.
Segunda carta de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué tenemos que predicar? La palabra de Dios nos dice que prediques la palabra de Dios. ¿Cuándo tenemos que predicar? Dice en tiempo y fuera de tiempo. En todo tiempo tenemos que dar el mensaje. Y en el versículo 4:5 nos dice, haz obra de evangelista. ¿Qué obra tenemos que hacer? Evangelizar a las personas, compartir el mensaje de salvación. Esta es la misión que Dios nos encomendó. Pregunta, ¿tenemos alguna responsabilidad si no lo hacemos? Ezequiel 33:8. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Ezequiel 33:9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Nuestro deber es anunciar el mensaje de salvación. Es nuestra responsabilidad delante de Dios. Un día nos presentaremos en el tribunal de Cristo y ahí rendiremos cuentas ante su presencia de las cosas buenas y aun de las malas que habemos hecho. Dice su palabra que es nuestra responsabilidad hablarle a las personas y si no lo hacemos, el Señor va a demandar su sangre de nuestra mano. Pero si lo hacemos, el impío va a morir por su pecado y porque no quiso creer, pero nosotros habremos librado nuestra vida. Esta es nuestra responsabilidad delante de Dios. Romanos 10, versículo 13 al 15. Porque esto es lo que dice, todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo. Heme aquí, envíame a mí. ¿Estamos dispuestos a responder este llamado? ¿Para qué fuimos llamados por Dios? Para que seamos esos pies que anuncian la paz. Dice la palabra del Señor en el versículo 14, pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Para eso fuimos llamados, para anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Estamos dispuestos a responder como respondió el profeta Isaías? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ese es el propósito de nuestro llamado. ¿Estamos dispuestos a responder ese llamado? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando compartimos el mensaje de salvación, tenemos miedo por las preguntas que nos puedan hacer o por las personas que no quieren creer, pero no nos preocupemos por esto. Cuando compartimos el mensaje a las personas, no lo hacemos solos, en nuestras fuerzas. No depende de la persona que lleva el mensaje. La palabra de Dios dice que es poder de Dios para salvación. Es el Espíritu Santo de Dios el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que a compartir, porque es poder de Dios para salvación. Salmos 126, versículos 5 al 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. En la versión Dios habla hoy, dice la palabra de Dios, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría.
Aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría, con manojos de trigo entre los brazos. Amén y amén. La pregunta es, ¿hay alguna recompensa por hacerlos? Amigos, hermanos, hay gozo al compartir la palabra de Dios. Hagámoslo. Hay recompensa para el ganador de almas. Este gozo nada ni nadie en el mundo lo da. Solo Dios lo da a aquellos que le obedecen. Así que a compartir el mensaje de salvación, porque hay un inmenso gozo, hay un regocijo. Dice en la versión Dios habla hoy. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría, con manojos de trigo entre los brazos. ¿Quieres cantar de alegría? ¿Quieres dar gritos de alegría? ¿Quieres volver cantando de gozo y de alegría? Comparte el Evangelio. Vas a ver que no hay forma de describirlo. Es un gozo que el mundo no te da, te lo da Dios. El propósito del llamado. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Para qué fuimos llamados? La pregunta es, ¿hay algún propósito en nuestro llamado? ¿Para qué fuimos llamados? Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos llamados para anunciar las virtudes de Dios, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito de un embajador? Dice en 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de un embajador? Es representar a su país ante otro país. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen su mensaje y hagan las paces con Dios. Ese es el propósito de nuestro llamado. Anunciar las virtudes de Dios para que haya más personas que le conozcan. Somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Primera de Timoteo 2:4-5. Pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Segunda de Pedro 2:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice, pues Él quiere que todos se salven y que lleguen a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Entonces, pregunta, ¿quién quiere? Según el versículo 2:4-5, dice, pues Él quiere. ¿Quién quiere? Dios. Es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué quiere? Que todos se salven. Que todos se salven y conozcan la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Y también dice segunda de Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Para muchos, Dios está tardando, pero no es así. Dios tiene su tiempo, y en su tiempo todo es perfecto, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y se vuelvan a Dios. Esta es la voluntad de Dios.
Romanos 5:12. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Romanos 3:23. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Romanos 6:23. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a volver a leer Romanos 5:12. Así pues, por medio de un solo hombre. ¿Cuál hombre? Adán. Dice, entró el pecado. ¿Dónde entró el pecado? En el mundo. Y por el pecado que entró, dice que entró la muerte. Y así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos. ¿Por qué? Porque todos pecaron. ¿Quiénes son todos? Soy yo, son ustedes, todos. En Romanos 3:23 dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Dice todos. Si dijera algunos, la mayoría o poquitos, diríamos yo no estoy en esos. Pero dice todos. ¿Y qué hemos hecho? Hemos pecado. ¿Y cuál es la consecuencia? Dice, estar lejos de la presencia gloriosa de Dios. Este es el problema del ser humano. Si así muere separado de Dios, el peligro es quedar eternamente separado de Dios. Romanos 6:23 dice, el pago que da el pecado es la muerte. Gracias a Dios trabajo y la paga de mi trabajo es un sueldo. Acá dice, el pago que da el pecado es la muerte. La muerte no es el fin de todo, sino el principio de una eternidad. Muerte significa separación, la separación del hombre con su Dios creador. ¿Por qué queda separado? Por el pecado de desobediencia. Adán pecó y todos en Adán hemos pecado. Todos descendemos de Adán y de Eva, y el pecado ha pasado de generación en generación, y ahora todos somos pecadores. Y dice la palabra de Dios, pero el don de Dios, ¿qué es don? Es regalo, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿En unión con quién? Dice, con Cristo Jesús nuestro Señor. Parece que estas son malas noticias, pero no te preocupes. Más adelante vienen las buenas noticias. Hebreos 9:27. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Hechos 17:30 al 31. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Y así como está establecido que los seres humanos mueran, ¿cuántas veces? Dice, mueran una sola vez. ¿Y después qué viene? Dice, y después venga el juicio. Dice, Él manda. ¿Quién? Dios. Dice, que todo mundo en todas partes, ¿qué manda? Que se arrepienta ¿de qué? De sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlos de los muertos. Él es el Señor Jesucristo. Es mi deber darte este mensaje. Mientras estemos vivos hay esperanza. Después de la muerte física hay una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Y ante el justo juicio de Dios nadie escapa. El inmenso amor de Dios. Juan 3:16 al 19. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Dice la palabra de Dios.
pues Dios amó tanto al mundo. ¿Quién está en el mundo? Todos nosotros que somos pecadores. Dice que dio a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Lo envió para salvarnos. Ya estamos condenados. ¿Qué nos condena delante de Dios? Nuestros pecados. Cristo vino para salvarnos y dice el versículo 18, no hay condenación para todo el que cree en Él. Pero ¿qué pasa con el que no cree? Dice, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado y nos dice por qué. Dice, por no haber creído. No dice por pecador, porque Cristo murió por nosotros los pecadores. Él tomó nuestro lugar. La condenación es por no creer en el único Hijo de Dios. Y dice el versículo 19, esta condenación se basa en el siguiente hecho. ¿Cuál hecho? La luz de Dios llegó al mundo. Cristo es la luz del mundo. Dice, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. ¿Por qué? Dice, porque sus acciones eran malvadas. Por eso la persona se queda condenada. ¿Por qué? Porque no quiere creer. Porque decide en su corazón quedarse en la oscuridad y no venir a la luz. Dios ya lo hizo todo. Él ya envió a su Hijo para morir por nosotros todos los pecadores, por todos nuestros pecados. Ahora es creer en Él o no creer. Esa decisión es tuya. Mi deber es compartirte este mensaje. Tu decisión es creer o no creer. Primera de Corintios 15:3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Nosotros somos los culpables y merecemos la paga de nuestros pecados, que es la muerte. Sin embargo, Cristo murió en nuestro lugar como nuestro sustituto. La Biblia dice Cristo murió por nuestros pecados. Primera de Corintios 15:4. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. No fue por casualidad, no murió por enfermedad, Él murió por nuestros pecados. Él fue crucificado, Él fue sepultado, Él no se quedó en una cruz, Él no se quedó en la tumba, Él resucitó al tercer día y Él está vivo y muy pronto regresará. Efesios 2:8-9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. La salvación es un regalo de Dios, y dice la palabra que no es por nuestras obras. La salvación no se alcanza por nuestras buenas obras que hayamos hecho, sino por la obra de Cristo, una obra perfecta, dice su santa palabra, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Y además es un regalo de Dios. Y nos lo dice bien clarito, dice, no por obras, para que nadie se jacte. En Romanos 10:9-10 dice la palabra de Dios, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios? Dice, si confiesas con tu boca. Y además crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación del pecado. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios? Confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor. Eso nadie lo puede hacer por nosotros. Es una decisión personal. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. En Juan 14:6
Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino al Padre, no hay otro. Es el único camino al Padre. Si hoy escuchaste la palabra de Dios y entiendes que eres una persona que ha pecado contra Dios y anhelas en tu corazón ponerte a cuentas con Él y arrepentirte de tus pecados, yo te invito a orar delante de Dios. Él ve tu corazón, Él sabe cómo está tu vida. Yo no te puedo ver, pero Dios sí te ve. Entonces, si gustas orar conmigo, oramos en voz alta, sabiendo que Dios conoce tu diario andar, tu diario vivir y la forma en la que tú puedes arrepentirte de todo corazón. Ora conmigo. Dios, hoy reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todo corazón y te pido por favor me perdones. Creo en Jesucristo, quien murió en mi lugar, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Reconozco que te necesito como mi Salvador. Hoy te confieso con mi boca y lo creo en mi corazón, que tú eres el único y suficiente Salvador de mi alma. Recibo el regalo de la vida eterna y el perdón de mis pecados. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hoy oraste así, la palabra de Dios dice que ahora eres hijo de Dios y tus pecados han sido perdonados. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Juan 1, 12 al 13. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Juan 5:24. Les digo la verdad, todos los que escuchan y creen en Dios, quien me envió, tiene vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. ¿Qué nos dice Juan 1:12? Dice, pero a todos quienes, los que creyeron, ¿en quién? En Él, en Jesucristo. Y lo recibieron. Dice, ¿qué les dio? Les dio el derecho de llegar a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene ¿de quién? Dice que proviene de Dios. Y Juan 5:24 dice, les digo la verdad, todos los que ¿qué? Los que escuchan y ¿qué? Y creen en Dios, dice, ¿quién me envió? ¿Qué tienen? Dice, tienen vida eterna. Nunca serán ¿qué? Condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte ¿a qué? A la vida. Si tú te arrepentiste de tus pecados y has creído en Cristo como tu Salvador, ahora tú tienes vida eterna y además eres hijo de Dios. Y Cristo te ha pasado de la muerte a la vida. Y dice, nunca serán condenados por sus pecados. Grábate este versículo de memoria. Juan 5:24. Dice, por oír, por escuchar la palabra de Dios y creer en Dios Padre que envió a Jesucristo para salvarnos, dice, tienes vida eterna. Nunca serás condenado. Cristo te ha pasado de la muerte a la vida y tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida que está en el cielo. Y de ese libro nada ni nadie puede borrar tu nombre. Esto es una buena noticia. Bueno, hemos llegado al final de este video. Te invito a que te suscribas y que compartas este canal. Tenemos temas de evangelismo y discipulado nivel 1 y nivel 2 de Nueva Vida en Cristo. Estos temas nos ayudan a crecer espiritualmente. Es un gusto poder compartir contigo este video. Para mí, en lo personal, ha sido de bendición. Espero que también lo sea para ti. Si Dios permite, nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga y que puedas compartir con más personas para que otros conozcan a Cristo. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible, que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Primera de Timoteo 1:17. Y Maranata, que significa el Señor viene. Amén.
Sí, ven, Señor Jesús. Cristo te bendiga grandemente. Nos vemos pronto. Se despide de ti tu amiga Joana.